los invito para que podamos orar juntos. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, en tiempos como estos, tu pueblo se une en un solo espíritu para tener este tiempo de comunión contigo. Antes que otra cosa, amado Señor, queremos darte gracias porque tú estás con tu pueblo. Queremos adorarte juntos, alabar tu nombre, porque solo tú eres digno de ser en gran manera exaltado. Juntos te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor a ti, reconociendo que tú eres Dios, el omnipotente. Como pueblo tuyo, Señor, hoy, en medio de esta crisis de escala mundial, como pueblo tuyo, lo único que podemos ver es tu majestad, tu soberanía total, tu control total sobre el universo. Gracias porque podemos contemplar tu gloria cuando vivimos experiencias como estas. Padre, hoy nos unimos como pueblo, como iglesia, para alabarte, para glorificarte y para rogarte, Señor, que tomes la vida de tus hijos, te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, y que en medio, Señor, de este tiempo de crisis, nuestra fe no mengue, nuestra confianza en ti se fortalezca, y que podamos estar confiados, porque descansamos en un Dios soberano, descansamos en un Dios que tiene control de todo, y aún allí, como pueblo, te queremos adorar y te queremos exaltar. Padre, oramos por todos nuestros hermanos en la fe. Rogamos, Padre, que cuides desde los ancianos hasta los niños, para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra confianza en ti crezca cada vez más, para que podamos estar confiados en ti, descansando en tu fidelidad, descansando en tus promesas, sabiendo, como dice la Escritura, que para todos aquellos que son hijos tuyos, todas las cosas, sean buenas o sean malas, tú las tornas para bien de tu pueblo. Confiando en tus promesas, Señor, confiando en tu dirección, en tu bendición, en tu provisión y en tu protección, como pueblo hoy queremos darte gracias. Queremos alabarte juntos y declarar con nuestra boca que tú eres el Señor. Padre, toma nuestras vidas, fortalécelas, y que en el crisol de la prueba tu pueblo no deje de glorificarte, no deje de exaltarte, no deje de confesar que Jesucristo es el Señor. Y gracias, Padre, por tu providencia, porque nosotros descansamos en un Dios que vela por su pueblo, que protege a su pueblo y que cada día ve por su pueblo. Muchas gracias, Señor, te damos en este hermoso día, porque nos podemos unir desde nuestros hogares en el Espíritu para tener este tiempo de oración. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos de toda nuestra maldad. Señor, danos de tu plenitud, llénanos de ti, llena nuestro corazón, llena nuestra mente de la plenitud de Cristo.
Satúranos con tu Espíritu Santo, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu palabra, satúranos de tu palabra, para que nuestra fe no mengue, sino crezca, y que todo esto sea para la gloria de tu nombre. Te adoramos juntos y confiamos en ti siempre. En el nombre de Cristo. Amén. Dice la Escritura que nosotros tenemos salvación, tenemos vida eterna por el sacrificio perfecto de aquel que vive una vida perfecta, de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que su pueblo se humilla delante de Él y le da gracias por la cruz. Le damos gracias al Señor por esa cruz, por ese decreto que Él tuvo al enviar a su Hijo para nuestra justificación, para que con su vida perfecta, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión, nosotros tengamos entrada al lugar santísimo. Y es por eso que nosotros cantamos: gracias, gracias por la cruz, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Y digno es el
Quiero invitarles a que abran sus Biblias en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor. Es evidente que este texto va dirigido al pueblo de Dios en singular. Uno, va dirigido al único pueblo de Dios. Nunca encontramos en la Escritura que Dios diga mis pueblos. El Señor tiene un solo pueblo compuesto por judíos, compuesto por gentiles. Efesios 2:14 dice: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Job no era judío y es llamado siervo de Dios. Ruth era moabita y forma parte del linaje del Mesías. Rahab es ejemplo de fe y llegó a formar parte del pueblo de Dios. Y así muchos gentiles del Antiguo Testamento, del Nuevo, y todos nosotros, por gracia de Dios, llegamos a ser parte del único pueblo que Dios tiene. Somos judíos espiritualmente. Romanos 2, 28 al 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no de letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Somos judíos espirituales porque el Señor ha circuncidado nuestro corazón. Un solo pueblo, un solo plan de Dios para salvación, y desde Génesis se nos enseña esto. Génesis 22, 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Cristo y por Cristo somos linaje escogido. Y el Señor, amado hermano, el Señor desde aquellos tiempos hasta el día de hoy le dice a su pueblo, le dice a su iglesia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor ha hablado a su iglesia, y quiero pedirles que desde casa me acompañen a orar para que el Señor en su misericordia nos hable a través de estos textos. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, que estamos delante de tu presencia, y te rogamos, Padre, que tu palabra sea como un martillo que quebrante la piedra. Señor, tu palabra lo es un martillo que quebranta la piedra, pero aplica eso a nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Padre, que esa espada que es de dos filos penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, y que nos ayude para que nosotros nos examinemos. Examínanos, Señor, y ayúdanos, Padre, porque necesitamos realmente como pueblo tuyo arrepentirnos de corazón. Muestra nuestra vileza, muestra nuestra condición delante de un Dios 3 veces santo. Muestra que somos grandes pecadores. Muestra, Señor, nuestro perverso corazón. Desnúdanos a través de tu palabra para que podamos clamar, para que podamos humillarnos, para que podamos venir delante de ti en arrepentimiento verdadero y en fe genuina, Señor. Obra sobre tu iglesia, paséate sobre tu iglesia y convence de pecado, de justicia y de juicio. Los tiempos son difíciles, Señor, y clamamos por tu misericordia para que nos humillemos y para que en el nombre de Jesús, por tu gracia, tú sanes nuestra tierra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura:
Segunda de Crónicas, 7:14, si se humillare mi pueblo. Este texto en su esencia habla de una búsqueda al Señor acompañado de un dolor profundo por haber pecado delante de Dios. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este texto habla, nos enseña de que debemos de buscar al Señor con un acompañamiento profundo de un dolor por haber pecado, por habernos apartado de sus buenos caminos, para andar en caminos malos y en caminos perversos. Esta palabra va dirigida al pueblo de Dios. Y no piense, hermano, no piense ni por un momento que usted no ha sido tan pecador como aquel que ha adulterado. No piense ni por un momento que usted no es tan pecador como aquel que ha tenido un desvío evidente y escandaloso. No, pueblo del Señor, mientras escucha esta exposición, ponga su corazón delante de Dios y pídale a aquel que escudriña todo que le muestre cuánta maldad aún hay en su corazón. Sucede que minimizamos el pecado y no nos escandalizamos por las cosas que deberíamos hacerlo. Y cuando no hay un dolor por el pecado, cuando no hay humillación, por el contrario, hay soberbia. El Señor le dice a su pueblo el día de hoy que necesita humillarse de sus pecados, que necesita clamar por misericordia. Somos grandes pecadores delante de un gran Dios, 3 veces santo. Si bien es cierto que la ira de Dios fue descargada ya sobre su propio Hijo para pagar los pecados de su pueblo, eventualmente el Señor levanta juicios temporales por el desvío y la desobediencia de su pueblo. En el contexto a este texto que estamos estudiando, Segunda de Crónicas 7:14, el Señor dirige y permite que Salomón edifique templo para gloria y alabanza de Dios. Dice la Escritura, segundo libro de Crónicas 7:11 al 12. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. El Señor, como lo vemos en las páginas de la Escritura, escoge a Abraham para que de su simiente se constituya un pueblo, el pueblo de Israel. Enseguida de estos textos que acabamos de leer, se nos muestra que Dios permitió que se reedificara nuevamente, que se reedificara el templo para la adoración de Él. Y enseguida estos textos, Dios le dice lo siguiente, porque sabe que su pueblo se apartará, sabe que su pueblo se alejará de Él mismo. Segundo libro de Crónicas 7:13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Nosotros encontramos en este texto la reacción de Dios ante el desvío espiritual de su pueblo. Esas son las consecuencias hacia el pueblo de Dios por haberse alejado del Dios vivo y del Dios verdadero. Dice la Escritura que Él cerrará los cielos para que no haya lluvia si su pueblo se apartare de Él. Y para entender este texto, debemos de entenderlo como lo entendían los judíos de aquel entonces. Acompáñenme a Deuteronomio 11:13 al 14. Los judíos entendían este texto a la luz de lo que el Señor ya había dicho. Dice la Escritura: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios,
y sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Vemos en la Escritura que el pueblo de Israel se apartó innumerables veces, se apartó muchas veces de la presencia de Dios, pero Dios hizo una promesa, un pacto. Este pacto consiste en entregarle un pueblo a su Hijo. Dios va a obrar para salvar, Dios va a obrar para santificar, y vemos que el Señor cumple su palabra. Hubo ausencia de agua en la tierra de Palestina, en el Medio Oriente, que es un desierto. Y si no hay lluvias, no hay ríos. Si no hay ríos, no hay vegetación, no hay ganado. Hay sequía, hay muerte. El Señor cumplió su palabra. Primer libro de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta palabra de Dios es cumplida desde antes, pero vemos también que hubo innumerables sequías en el pueblo de Israel. Dios envió esto para que su pueblo se arrepintiera y buscara al Señor. Esto es por su decreto eterno, para salvar, pero también para santificar. El agua, según la Biblia, tiene muchos significados. Jeremías dice lo siguiente, Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 17:13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de agua viva. La palabra de Dios tipifica el agua como la presencia de Dios, la presencia de Jehová. Y escucha cómo lo dice Juan el apóstol. Lo dice de la siguiente manera, Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es entonces que la Biblia, cuando habla de falta de agua, nos habla de una ausencia de Dios en una nación. Nos habla del abandono judicial de Dios. Jeremías 7:13 nos habla entonces del juicio de Dios, del abandono de Dios a su pueblo por haberse desviado de sus caminos, por haberse apartado de su presencia. ¿Y sabe qué? Lo más terrible que pueda experimentar un ser humano es el abandono de Dios. Lo más terrible, el juicio más terrible que pueda experimentar una persona es el silencio de Dios. Escucha cómo lo dice Pablo, el apóstol, en Romanos 1:22 al 24. Dice la Escritura: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El Señor entrega, el Señor abandona, porque llega un punto donde el Señor dice: hasta aquí, y ya deja de mandar profetas, ya deja de mandar advertencias, y es ahí cuando ocurre el silencio de Dios. Este silencio lo experimentó el pueblo de Israel por 400 años, donde Dios no mandó profetas, donde Dios no mandó palabra a su pueblo étnico. Es ahí cuando ocurre el abandono de Dios, el silencio de Dios. El Señor dice: ¿quieres pecar? Y de tanto que está advirtiendo, de tanto que está enviando advertencias,
cuando uno hace caso omiso, después de algún tiempo, el Señor se va, el Señor se retira, el Señor deja de hablar. Y es lo más terrible que le puede pasar a una persona. La ausencia de agua representa la ausencia de la presencia de Dios. Por eso es que dice la Escritura: si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, me apartaré de ustedes. Y sigue diciendo: y si mandare a la langosta que consuma la tierra. Nosotros podemos saber que una plaga de langosta es incontenible, nada la puede contener. Una plaga de langostas es terrible, significa destrucción. La plaga de langosta. También sigue diciendo la Escritura: o si enviare pestilencia a mi pueblo. La pestilencia también es sinónimo de juicio. Juicio de una nación que ha abandonado al Señor y que Dios ha entregado a sus pecados. Entonces, este texto de segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, nos habla del juicio de Dios. Como lo mencionamos al principio, Dios envía juicios temporales a su pueblo para salvar, porque Dios tiene mucho pueblo aún, pero también a su iglesia le envía juicios temporales para santificarla, para despertarla, para que haya arrepentimiento por sus pecados, para que haya un dolor profundo por haber pecado. Juicio de Dios sobre la tierra, juicio de Dios sobre las naciones. ¿Y cómo responde la iglesia? ¿Cómo es que Dios va a solucionar esto? Porque es Dios mismo que lo hace. Dice la Escritura en segundo de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, Dios levanta tempestad, Dios levanta adversidad para que su pueblo reaccione ante estas cosas con humildad, para que su pueblo despierte, para que su pueblo invoque al Señor, para que su pueblo ore, para que su pueblo busque el rostro y la presencia de Dios, para que haya nuevos nacimientos, para que su iglesia sea santificada. Dice la Escritura: si se humillare mi pueblo. La palabra humillarse viene del hebreo caná, que significa propiamente doblar la rodilla. Significa también humillarse, significa también quebrantarse, significa también someterse, subyugar. Por eso el Señor Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque es ligera mi carga. El Señor muchas veces le dice a su pueblo: duros de cerviz. Lo encontramos ahí en Hechos 7, cuando Esteban está dando su discurso ante los fariseos, ante aquellos que mataron al Señor. Pero también va para nosotros. Muchas veces no queremos doblar nuestra cerviz, que es esta parte de nuestro cuerpo, y es ahí donde va el yugo. El Señor nos dice en su palabra que obedezcamos, pero nosotros decimos: no queremos oír tu voz, no queremos humillarnos, no queremos someternos, no queremos subyugarnos delante de Dios. Pero el Señor, en su misericordia, aún sigue enviando profetas para que le hablen a su pueblo. Sigue enviando su palabra para que su pueblo se humille, para que su pueblo le busque. Salmo 51. Vayamos allá, por favor. Salmo 51. Vemos un ejemplo de alguien que realmente reconoce su pecado. Hace unos momentos yo comentaba que no pase por su cabeza ni por un momento
que usted no es una persona tan pecadora como aquellos que son evidentemente pecadores, como los asesinos, como los violadores, como los secuestradores, aún como el hermano que se ha desviado escandalosamente. Muchas veces juzgamos, muchas veces señalamos y nosotros minimizamos nuestros pecados. Y por eso no hay dolor, por eso no hay arrepentimiento. Ciertamente debemos de orar en estos tiempos de dificultad por nuestros gobernantes, y aun cuando hay bonanza debemos de orar para que gobiernen bien. Pero muchas veces señalamos y pensamos que la solución está en ellos, pero la solución comienza en nosotros, comienza con un arrepentimiento del corazón, un arrepentimiento propio. Es allí donde se produce el avivamiento de la iglesia, no señalando el pecado del otro. El Señor quiere que usted y yo nos arrepintamos de pecados ocultos, de pecados que tenemos allí sin confesar, que nos humillemos delante de Dios y que confesemos nuestros pecados, que haya un dolor profundo, una humillación, y la humillación es quebrantarnos delante de Dios. Como sabemos, el rey David pecó de una manera terrible, pecó en una sola acción, quebrantó toda la ley de Dios. Y el Señor permite que haya arrepentimiento en su corazón, enviando al profeta Natán. Y cuando el rey David reconoce su miseria, reconoce su vileza, reconoce quién es delante de Dios, él escribe lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y podrá decir, no, pues es que el rey David sí necesitaba arrepentirse porque él adulteró de una manera terrible, pero usted lo ha hecho en el corazón. Yo lo he hecho en el corazón, lamentablemente. Hemos pecado delante de un Dios santo, que cuando alguien miente diciendo que es una mentira piadosa, delante de Dios es una mentira. Satanás es el padre de la mentira. Dios aborrece la mentira. Pero hemos minimizado esas cosas. Debemos de examinar nuestro corazón y a la luz de la palabra de Dios debemos de clamar por piedad, debemos de clamar por misericordia para que el Señor borre nuestras rebeliones. Dice David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, y aquí está, yo reconozco mis rebeliones. Muchas veces nosotros no reconocemos nuestras rebeliones porque en primer lugar no las identificamos, porque nos habituamos al pecado, porque nos habituamos a hacer lo malo y no reconocemos, no identificamos nuestras rebeliones. Pero dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Sigue diciendo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, dice el rey David, purifícame. Y debe de ser nuestro clamor, el clamor de nuestro corazón, que el Señor purifique nuestros corazones. Repito, porque allí comienza el avivamiento. No va a comenzar desde arriba, comienza con uno mismo, del corazón, comienza con su iglesia, comienza con la casa de Dios. Dice David, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Está pidiendo perdón por un pecado y por muchos pecados que él cometió delante de un Dios 3 veces santo. ¿Y sabe por qué? Porque él reconocía, porque él identificó su pecado. Y nosotros debemos de ponerle nombre a nuestros pecados y clamar por misericordia, clamar por reivindicación, para que nosotros estemos en una comunión íntima con el Señor. Sucede que cuando nosotros no confesamos nuestros pecados,
que cuando nosotros minimizamos aquellas cosas que deberían de escandalizarnos, estamos ensoberbecidos. Y muchas veces también nosotros sabemos en lo interior que no tenemos esa comunión con Dios porque ha sido rota por el pecado. Muchas veces nosotros en lo íntimo sabemos que hemos perdido ese primer amor, que hemos perdido ese gozo, hemos perdido esa alegría por nuestros pecados. Dice David, hazme oír gozo y alegría. Él quería recobrar esa comunión íntima con su Dios. El rey David estaba clamando a aquel que podía darle gozo y alegría. Él estaba pidiendo que su alma recibiera ese gozo de su salvación. Y por eso le dice, purifícame y hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es allí cuando ocurre realmente una verdadera humillación. Es allí cuando realmente se produce un arrepentimiento verdadero, cuando hay un dolor profundo por el pecado, cuando hay un dolor, cuando hay un quebranto por el pecado. Muchas veces nosotros es más fácil que nosotros señalemos, que veamos nuestro propio pecado. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 23 al 24, reconoce que había un remanente en su corazón, había un remanente en su vida. Él se veía a sí mismo como un vil pecador, ya redimido, pero se veía miserable aún. Muchos dicen que el apóstol Pablo escribió estos textos antes de nacer de nuevo, pero el contexto enseña que el apóstol Pablo ya era nacido de nuevo y él tenía dolor por sus pecados. Él reconocía su maldad. Y dice en el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este texto no enseña que debemos de pecar, no enseña que tenemos licencia para pecar. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que él veía dentro de su propia persona que había maldad, que su carne se rebelaba para hacer lo que a Dios le agrada. Por eso es que nosotros debemos de someter nuestros miembros, debemos de someter nuestra carne al Señor, porque la carne quiere pecar. Y el apóstol Pablo dice, yo veo esta ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sigue diciendo, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando una persona reconoce quién es delante de Dios, vive como lo dice en Mateo 5, pobre de espíritu. Señor, yo reconozco realmente que soy un pecador delante de ti. Yo reconozco realmente que soy miserable,
que sin ti no tengo absolutamente nada, que soy un pecador que quiere apartarse de tu ley. Muchas veces vivimos como fariseos pensando que hacemos la voluntad de Dios, pensando que vivimos agradando a Dios, y en lo oculto, en lo secreto, en la mente tenemos deseos tan pecaminosos que si el Señor pasara un video de lo que pensamos, saldríamos corriendo de los demás hermanos porque somos tan pecadores, pero no lo reconocemos, porque somos tan miserables, pero es más fácil señalar. Pero nosotros somos grandes pecadores delante de un Dios 3 veces santo. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, que Él es quien nos libra de este cuerpo, clamando, humillándonos delante de Dios. Por eso dice segundo libro de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo. Eso es humillarse delante de un Dios santo. Dolor por el pecado, una humillación, reconocer quiénes somos delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. La palabra invocado es del hebreo kará, que significa propiamente llamar por nombre, aclamar, anunciar, pedir, pregonar, proclamar, dar voces. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y es evidente, como lo dijimos al principio, que el Señor se está dirigiendo a su pueblo elegido, a su pueblo compuesto por judíos naturales, judíos étnicos, y compuesto por gentiles. De ambos pueblos hizo uno. Es evidente que este texto se dirige al pueblo que invoca el nombre de Dios, se dirige a la iglesia. Este es un llamado a la iglesia, un llamado para humillarse, un llamado para arrepentirse, porque en medio de nosotros el Espíritu del Señor aún sigue hablando. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Y pareciera que en estos días la iglesia no está cumpliendo con lo que el Señor le ha encomendado. Nosotros vemos tanta inmoralidad en las iglesias que se aprecian de ser cristianas. Nosotros vemos que no se está cumpliendo con la gran comisión. Nosotros vemos que la iglesia del Señor está pasiva. Nosotros vemos que la iglesia del Señor está como si el Señor no viniera, pero el Señor viene pronto y el Señor ha enviado el mal a su pueblo. Es evidente que nos está sacudiendo una crisis económica. Es evidente que nos está sacudiendo una peste. Es evidente que en el país, y no solamente en el país, en el mundo entero está habiendo calamidad, está habiendo hambre, tribulación, angustia, pero es el Señor quien lo está permitiendo. Dios está enviando estas cosas para que su pueblo despierte, para que su pueblo clame, para que su pueblo ore, para que su pueblo busque la presencia de Dios, para que su pueblo clame. Por eso dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Aquí está hablando de un pueblo que le busca intensamente. No está hablando de una oración de un minuto, está hablando de buscar el rostro de Dios. Dice la palabra del Señor que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. La comunión íntima del Señor es con los que le buscan, pero con los que le buscan de verdad, con los que le buscan de corazón, con aquellos que doblan sus rodillas, con aquellos que pasan tiempos de rodillas, con aquellos que pasan tiempo en la Escritura. La comunión íntima del Señor es con los que le buscan, con los que le invocan de corazón, con los que oran. Dice la Escritura: y oraren
y buscar en mi rostro. Si recordamos cuando Jacob está con el ángel del Señor y no lo soltaba hasta que el Señor lo bendijo, y él dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Y el Señor, por su decreto y por su gracia, le permite a Jacob ser bendecido. Y es ahí, amado hermano, cuando el pueblo de Dios le busca realmente y está al pie del cañón, arrepintiéndose de sus pecados, clamando por misericordia, el Señor escucha desde lo alto. Sigue diciendo: y se convirtieren de sus malos caminos. El Señor está hablando a su pueblo, está hablando a su iglesia, pero ¿sabe qué? En medio de nosotros como iglesia hay muchas personas que no han nacido de nuevo y que están escuchando este mensaje, que están escuchando esta transmisión, y el Señor le dice a esas personas: y se convirtieren de sus malos caminos. Aquellos que no han nacido de nuevo, les está hablando a las personas que no se han arrepentido, y también nos está hablando a nosotros que hemos dejado eventualmente la gloria de Dios por cisternas rotas. Se está dirigiendo a su iglesia, primariamente a aquellos que se han desviado, que sí reconocen al Dios vivo, que han nacido de nuevo. Se está dirigiendo a las personas que se han desviado de su pueblo, de sus caminos. Se está dirigiendo a ellos, pero también se dirige a las personas que escuchan todos los domingos la palabra de Dios, que escuchan todos los miércoles mensajes, que van a las iglesias. Y este mensaje también va dirigido a usted que nunca ha escuchado el evangelio. Dice el Señor: si se convirtieren de sus malos caminos. El Señor está hablando al arrepentimiento, está haciendo un llamado al arrepentimiento. Cuando el Señor principia su ministerio allí en Mateo 5, Él comenzó diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Ese es el mensaje: arrepentíos y creed. Ese es el mensaje del evangelio. Cuando el Señor habla de arrepentirse, viene en un presente continuo. Alguien que se arrepiente, pero que se sigue arrepintiendo. El presente continuo habla, por ejemplo, cuando una persona está comiendo, está llevando a cabo la acción del presente, pero lo sigue haciendo, sigue comiendo. Es un presente continuo. El creyente que realmente ha nacido de nuevo se ha arrepentido una vez y para siempre, pero se sigue arrepintiendo. Es la señal de que ha nacido de nuevo. Arrepentíos y creed al evangelio. El Señor está llamando a su iglesia al arrepentimiento, pero también está llamando a las personas que no han nacido de nuevo. Y este mensaje también va para ti, amigo que me escuchas. El Señor viene pronto y viene con un juicio inquebrantable, viene con vara de hierro, y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El Señor te manda que te arrepientas de todos tus pecados. El Señor está levantando adversidad también para que le busques, para que clames por un Salvador, para que veas que no eres nada delante de Dios, para que veas que algún día tú vas a presentarte delante del tribunal divino, según Hebreos 9:27, que dice que está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dios ha decretado esto, está establecido, está decretado por Dios, y algún día, amigo que me escuchas, vas a estar delante del tribunal de Dios, y el Señor te va a pedir cuentas por tus pecados, y tú no puedes ofrecer nada. Lo único que te puede salvar es el sacrificio perfecto de Cristo. Cristo vivió una vida perfecta, Cristo murió, Cristo resucitó para perdón de todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe, y pida a Dios que le salve con un corazón arrepentido, con un corazón humillado. Dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. El Señor está en su trono, el Señor gobierna. Dice la palabra de Dios que la tierra es el estrado de sus pies. No hay tribunal más alto, no hay justicia más alta, no hay un soberano más alto que nuestro Dios. Él está en los cielos. Y dice la Escritura, si estas cosas pasan, si el pueblo se humilla al ver la adversidad, ante la prueba, ante la catástrofe, ante la calamidad, ante la peste, ante la falta de una economía sólida, ante todas estas cosas, si el pueblo se humilla por un silencio momentáneo de Dios, por un abandono momentáneo de Dios, si el pueblo se humilla al ver estas cosas y se convierte de sus malos caminos, el Señor desde los cielos, el Señor que está en su trono y que gobierna todas las cosas, y que Él tiene a los reyes y a los poderosos en su mano, y que Él sin duda, como lo hemos mencionado en ocasiones pasadas, tiene en su mano a los reyes y a los poderosos, y Él envía todo lo que quiere para sus propósitos eternos. Si el pueblo se humilla, si el pueblo clama y se arrepiente de sus malos caminos, dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amado hermano, no hay nada más deleitoso que vivir en la presencia de Dios. Somos tan privilegiados de tener un Dios santo, un Dios que tiene comunión con su creación, que tiene comunión con su pueblo, una comunión íntima con su pueblo. Un privilegio que nadie más tiene, hermano. Pero nosotros hemos cambiado muchas veces la gloria de Dios por cisternas rotas. Hemos abandonado muchas veces lo que el Señor es. Hemos dejado de orar como deberíamos de orar. Hemos dejado de predicar como deberíamos de predicar. Nosotros hemos pecado innumerables veces. Y el Señor no es Satanás. El Señor envía calamidad a su pueblo para que su pueblo clame, para que su pueblo le busque, para que su pueblo se humille. Pero como ya lo hemos mencionado, esto no va a suceder si no identificamos quiénes somos delante de Dios. Si no identificamos que Dios aborrece el pecado, por muy insignificante que sea, y si no hay un quebranto de corazón, si no hay un dolor por ese pecado que Dios aborrece, amado hermano, déjeme decirle, como dice la palabra de Dios, entonces hay soberbia en el corazón y no hay un dolor, no hay arrepentimiento. Pero al ver la adversidad, al ver la calamidad, al ver que el Señor envía pestilencia, al ver que el Señor muchas veces nos suelta para que nosotros experimentemos que separados de Él nada podemos hacer. Al ver estas cosas, si nosotros, como lo dice la palabra de Dios, si nosotros clamamos por misericordia, si nos humillamos realmente como lo hizo el rey David, y si le buscamos realmente como lo buscó el rey David, si nosotros le invocamos de corazón, si nosotros oramos de una manera que derramemos lágrimas, que derramemos nuestro corazón, que haya quebranto, si buscamos su rostro, si realmente ocurre un arrepentimiento genuino y nos arrepentimos de nuestros malos caminos, dice el Señor, y es una promesa del Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Cuando la Escritura habla de sanar la tierra, sí puede referirse a que el Señor quitará los juicios temporales que envía a su pueblo, sí puede referirse a eso. Pero cuando habla la misma Escritura de tierra, está hablando de un corazón donde ha sido sembrada la palabra de Dios. Tenemos la parábola del sembrador. El corazón es la tierra, lo dice el Señor explicó eso. Y muchas veces nosotros tenemos una comunión rota con el Señor, nosotros ya no tenemos ese gozo, precisamente porque no hay dolor. Pero si nos humillamos, esa comunión rota, esa comunión que habíamos perdido con el Señor, será sanada, será restaurada. Volveremos a tener gozo, volveremos a tener alegría, volveremos a tener paz con el Señor. Esa paz ya no es una paz para ira, es una paz en la conciencia, una paz de que estamos con el Señor cumpliendo su voluntad, no perfecta, pero sí sinceramente, porque reconocemos que somos miserables delante de un Dios santo. Y esta palabra es para el pueblo de Dios. Esta palabra es y viene en tiempos de calamidad, en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad. El único que puede sanar nuestra tierra física, pero también nuestra tierra espiritual, que es el corazón, es Dios. Y el Señor nos manda, el Señor nos anima, nos confronta, nos conforta, nos alienta a que le busquemos de corazón, que nos humillemos, que oremos, que busquemos su rostro, que nos convirtamos de sus malos caminos para que nuestra comunión sea restaurada con el Dios vivo y con el Dios verdadero. Es lo que el Señor, a la luz de la palabra de Dios, podemos ver que está haciendo con su iglesia. Dice la Escritura que somos elegidos para la alabanza de la gloria de su gracia, que los que han sido predestinados, esos han sido santificados, justificados, y Dios ya los ve como glorificados. Pero en el verso 29 dice que nos ha elegido para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Y dice la palabra de Dios que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor. El Señor está obrando y obrará. Y si es necesario que esto se alargue, y si es necesario que esto que estamos viviendo en estos tiempos se alargue y padezcamos aún más, déjeme decirle que es decreto de Dios según su palabra. Tenemos que buscarle, hermano. Es tiempo de arrepentirnos de corazón. Baste ya, dice la Escritura, el tiempo donde andábamos en los deseos de la carne, en las concupiscencias del corazón. Baste ya ese tiempo. Es tiempo de arrepentimiento. El Señor sigue hablando a su iglesia. Y siéntase privilegiado usted que no ha nacido de nuevo, que el Señor en este día le dice: arrepentíos y creed al Evangelio. Porque el Señor aún sigue hablando a su pueblo. Y el Señor aún sigue hablando a su iglesia, para que su iglesia sea purificada, para que su iglesia sea santificada, porque va a presentarle una iglesia pura, sin mancha y sin arruga a su amado Hijo, para que las bodas del Cordero sean efectuadas. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor, y en eso descansamos. En medio de esta calamidad, en medio de esta pestilencia, podemos ver a la luz de la palabra de Dios que estos textos aún aplican a su iglesia. Dice la Biblia que Él enviaría calamidad, que Él cerraría los cielos para que no haya lluvia. Y el Señor hace esto. El Señor hace esto para que nosotros le busquemos. Él envía calamidad, Él envía peste a su pueblo para que haya un arrepentimiento genuino y verdadero. Así que
Amado hermano, el día de hoy el Señor le exhorta, el Señor le anima, pero el Señor, según Hechos 17:30, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. A su iglesia la manda a que esa comunión sea restablecida cuando se humille y clame por perdón de sus pecados. Y al pueblo que no conoce a Dios, al pueblo que no ha venido en arrepentimiento y fe, dice la Escritura que algún día el Señor juzgará y el Señor vendrá. El Señor vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y hoy en vida, amigo que me escuchas, tienes tiempo para venir en arrepentimiento y fe. Un dolor por haber pecado innumerables veces delante de Dios. Un dolor por haber quebrantado los estatutos de Dios. Porque el Señor viene con juicio, viene con ira. Y esto que estamos viendo no se comparará en nada a la ira de Dios. La ira de Dios es el abandono total de Dios. R.C. Sproul dijo que solamente hay dos tipos de personas: los que le dicen a Dios en vida, hágase tu voluntad, y los que en aquel día, en el día final, en el día del juicio, Dios les dirá, hágase tu voluntad. Dios les dirá a ellos, hágase tu voluntad, porque no quisiste arrepentirte, porque no quisiste obedecer, porque no quisiste venir a la fuente de agua viva, quisiste vivir sin mí, hágase tu voluntad. Mateo 7 dice, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, malditos porque murieron en esa condición de maldición, porque no han sido redimidos de la maldición de la ley, porque Cristo nunca los ha salvado, malditos al fuego eterno, a la ira de Dios, una ira que viene inminentemente, una ira que se manifestará en el infierno por los siglos de los siglos, un abandono eterno del Señor, sin nada de bien, sin bonanza, sin tranquilidad, sin paz, sin gozo. Dios se va y se lleva todo lo bueno de Él, y lo único que queda es confusión eterna, calamidad, ira y llamas eternas. Por eso el llamado de hoy, amigo que has escuchado este mensaje, es que tú vengas en arrepentimiento y fe al único que puede darte agua viva, al único que puede sanar tu tierra, esa tierra que ha sido infértil. Dios puede hacer que sea fértil, Dios puede hacer esto. Por eso clama a Dios que te conceda el don del arrepentimiento, clama a Dios que te conceda el don de la fe, el creer en Él, en creer en su Hijo, en el Evangelio, en aquel que cumplió los mandamientos de Dios sin faltar a uno de ellos, nunca mintió, nunca pecó, nunca adulteró, nunca deshonró a sus padres, amó a Dios por sobre todas las cosas. Jesucristo cumplió con la ley de Dios y es el hombre perfecto puesto en esa cruz. Murió de la manera más terrible, aplastado bajo la ira de Dios, pero resucitó al tercer día con poder y con gloria, y está en estos momentos sentado en su trono, esperando a que el pecador venga a Él en arrepentimiento y fe. Hoy es el día de salvación para ti, amigo, que no has venido en arrepentimiento y fe. Y por último, a la iglesia en general, a la iglesia que en estos momentos se está reuniendo en casa. Por último, el Señor en su palabra nos manda también y nos exhorta al arrepentimiento genuino y verdadero, para que nosotros volvamos a tener una comunión cuando la teníamos, cuando estábamos en ese primer amor. El Señor quiere sanar tu tierra, hermano. El Señor quiere librarte de tus pecados. El Señor quiere hacerte oír gozo y alegría. El Señor quiere una comunión con sus hijos, y no porque esté rogando porque le faltare algo, no, sino porque Dios tiene misericordia
y porque sus misericordias son nuevas cada mañana, porque esa es gracia sobre gracia. Y el Señor te manda, te exhorta, te anima a que te humilles delante de Dios al ver esta calamidad, al ver esta peste que Él ha enviado, al ver esta recesión económica que Él ha enviado. Te invita a que tú te humilles, que clames al Señor, que vengas en arrepentimiento y fe, y el Señor sanará tu tierra. Yo sé que hay mucha preocupación, hay mucha incertidumbre del mañana, pero el Señor lo dice claramente en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Comida, bebida y vestido. El Señor lo prometió, y confiemos en su palabra, confiemos en su promesa, que no nos dejará y no nos desamparará, porque Él es el Dios del pacto. Él es el Dios del pacto, el Dios del nuevo pacto, y no nos dejará ni nos desamparará. Es su palabra. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra en sí misma tiene poder, Señor. Nosotros somos torpes, nosotros no podemos expresar correctamente tu palabra como debería de ser expresada. Señor, somos indignos de pararnos delante de tu pueblo, pero es por gracia que tú usas vasijas de barro. Es por gracia, Señor, que tú sigues hablando a tu pueblo. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Es tu palabra que quebranta. Es tu palabra quien nos manda a todos nosotros, en todo lugar, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos humillemos, que al ver estas cosas que están sucediendo, Señor, esta peste que tú has levantado, que tú has enviado a este mundo, al ver estas calamidades, Señor, que tú has enviado, que tú has decretado, que tú has permitido, Señor, clamemos por misericordia, clamemos para que nuestra comunión sea restablecida con el Dios de Israel, con el Dios del pacto. Miserable de nosotros, solo tú puedes librarnos de este cuerpo de muerte, Señor. Todavía hay un remanente que se revela a obedecerte, que se revela contra tu ley. Señor, ayúdanos a reconocer esos pecados ocultos. Ayúdanos a reconocer toda la maldad que hay aún en nuestros corazones, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos señalado a nuestro hermano volteando a ver su paja y no vemos nuestra viga, Señor. Perdónanos porque pensamos que no somos tan grandes pecadores como las demás personas. Perdónanos, Señor, porque en nuestro corazón ha habido soberbia y no hemos reconocido que somos realmente pecadores, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos sigas mandando esa lluvia, esa agua que es tu palabra, para que nuestra tierra espiritual sea sanada, para que nuestra comunión sea sanada con el Dios de Israel, para que ese primer amor que algún día tuvimos sea restaurado, Señor, para que prediquemos tu palabra con amor, para que prediquemos tu palabra con pasión y gozo, no como obligación, Señor, para que vayamos a los distintos pueblos donde no hay palabra tuya y llevemos tu evangelio con gozo y alegría, Señor. Porque eso es lo que sucede cuando tú sanas nuestra tierra, cuando tú sanas el corazón adolorido y quebrantado, Señor. Hay gozo y alegría, y ese gozo se refleja en agradecimiento, en servicio, en predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos para poder servir a nuestros hermanos, pero ayúdanos también a ir por el perdido y a clamar de rodillas por aquel que no ha
venido el arrepentimiento y fe. Úsanos, Señor. Gracias por esta peste. Gracias por esta calamidad. Gracias por esta recesión económica. Gracias, Señor, por este virus llamado COVID-19. Gracias por ello, Padre. En vez de quejarnos, debemos de darte gracias, Señor. Y lo hacemos en esta tarde como iglesia. Gracias por este virus. Gracias por esto que estás levantando. Porque sin duda, tú sigues sobrando en medio de la calamidad en nuestros corazones, Señor. Y tú quieres sanar nuestra tierra espiritual. Y por ello te damos gracias y alabamos tu santo nombre. Recibe gloria y alabanza, Señor, y permite que tu iglesia siga recibiendo palabra tuya, palabra fresca que viene de lo alto, por amor a tu nombre, pero por amor a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.